Hola compañeros, bueno, mi nombre es Isabel y yo les voy a hablar un poquito de lo que viene siendo la demencia por infección por VIH. Este tipo de demencia constituye lo que vendría siendo la forma más común de demencia no traumática en personas de cualquier edad y se manifiesta a través de alteraciones cognitivas, emocionales, motoras y conductuales, que es muy parecido pues a las otras demencias que hemos visto durante la clase. Esta pues la cualidad es que es por VIH. Bueno, como sabemos, el VIH ataca principalmente a los linfocitos CD4, que son un tipo de glóbulos blancos esenciales para la defensa del organismo. Cuando disminuyen estas células, el sistema inmunitario se debilita y el cuerpo queda como más expuesto a infecciones y enfermedades. Existen dos tipos de virus que son el VIH-1 y el VIH-2. El VIH-1 es el más común y es el principal responsable de la mayoría de los casos de SIDA. Y el VIH-2, pues en cambio es como menos agresivo, pero es el VIH-1 el que genera la demencia, aunque realmente no se sabe cuál es el mecanismo exacto que la genera, pues sí se sabe que invade el sistema nervioso y pues es el que genera el deterioro cognitivo. Y bueno, vamos a ahora hablar un poco de su aparición. La demencia asociada al SIDA suele aparecer después de varios años de haber tenido VIH. El virus directamente no ataca a las neuronas, sino que lo que pasa es que utiliza los macrófagos y a la microglía. Estas llegan al sistema nervioso central y pues así es como estas células liberan un tipo de sustancia inflamatoria y tóxica y esto va dañando e intoxicando poco a poco a las neuronas. Es más como si se intoxicaran, por así decirlo, y pues esto es un efecto parecido a lo que vendría siendo una intoxicación en el cerebro. El VIH puede llegar al sistema nervioso central desde etapas muy tempranas, y aunque lo común es que las personas sean asintomáticas y no muestren como síntomas neurológicos durante incluso años, pues sí hay casos donde en cuestión de meses pues ya hay un deterioro cognitivo grave, y es por eso que pues sí es importante una detección temprana mediante pruebas neuropsicológicas. Esto pues para que evitar que evolucione a una demencia como más evidente y que sea más difícil de tratar. Los síntomas de la demencia asociada al VIH se agrupan en tres categorías, que son cognitivos, conductuales y motores. Los cognitivos son las cuestiones del pensamiento, como memoria, atención, concentración, velocidad mental y capacidad de planear o resolver problemas. Son estas áreas que nos permiten procesar información y aprender. Los síntomas conductuales se relacionan con la personalidad, el estado de ánimo y la forma en que la persona se comporta con los demás. Y por último, los síntomas motores pues tienen que ver con el movimiento y la parte física, como la coordinación, la marcha, la fuerza y la agilidad. Y pues vamos a profundizar un poco más en cada uno de estos en las siguientes diapositivas. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de los síntomas cognitivos que aparecen. Algunos podrían, bueno, aparte de los que ya están viendo aquí en esta presentación, otros síntomas pueden ser problemas de memoria, olvidar cosas recientes más que nada, dificultad para concentrarse o manifestar la atención. También tienen un pensamiento que va más lento de lo normal. También tienen problemas para planear cosas, para organizar y tomar decisiones. Tienen una dificultad para encontrar palabras o seguir una conversación así de corrido. Y también hay problemas de orientación, que viene con confusión sobre el tiempo o el lugar en el que se encuentran. Dentro de los síntomas conductuales lo que más se muestra son cambios en la personalidad y en el estado de ánimo. También se muestra apatía, como
pérdida de interés en actividades de su vida diaria, de cosas que antes le interesaban, que disfrutaban, y pues suelen aislarse de su entorno social y familiar. También es común la irritabilidad, que suelen responder como de forma muy desproporcionada a situaciones pequeñas o se muestran como agresivos verbalmente. También hay depresión, que es como un cambio muy frecuente. Hay como una tristeza como muy persistente, hay desmotivación, desesperanza. Y pues todo esto de repente se suele confundir como, pues sí, a causa del VIH, pero no debido a la enfermedad como tal, sino como a la situación de tener, o sea, la situación emocional que conlleva tener el VIH. Y aunque sí suele pasar, pues la realidad es que cuando ya se presentan estos síntomas, también es importante pues tachar o más bien asegurarse de que no sean debido a una demencia asociada al VIH, esto con pues pruebas neuropsicológicas principalmente. Hablemos ahora de los síntomas motores, los cuales son una de las 3 partes fundamentales que caracterizan al complejo demencia-sida. Los síntomas motores surgen ya que a partir de que se da la infección por VIH, esta provoca inflamación. La inflamación daña estructuras profundas del cerebro, más que nada los ganglios basales y la sustancia blanca, los cuales son cruciales para el control del movimiento. Tenemos 3 signos motores fundamentales que podemos observar en los pacientes. El primero en aparecer normalmente es la torpeza o el enlentecimiento motor fino. Este se caracteriza o podemos ver que los pacientes empiezan a ser como un poco más lentos o que pierden la destreza en actividades motoras finas, como abrocharse una camisa, utilizar utensilios o escribir. Los movimientos se van volviendo lentos y poco coordinados. De la mano con esto es muy común observar el temblor. Más que nada como de reposo o postural, afecta pues principalmente a las manos, lo cual también puede ir de la mano con la torpeza o el enlentecimiento en la destreza de los movimientos motores finos. Por último tenemos la debilidad de miembros inferiores. Este puede llegar a ser el más incapacitante. Los pacientes refieren que se siente una pesadez en las partes inferiores del cuerpo. Esto se suma a la bradicinesia, que es una lentitud de movimiento en general, y la rigidez que llega a provocar esta debilidad de miembros inferiores. Provoca alteraciones severas en la marcha, o sea, al caminar. Normalmente se camina con pasos cortos, llegan a arrastrar los pies, tienen dificultades para mantener el equilibrio y en fases avanzadas esta debilidad puede llegar a evolucionar a una parapesia hepástica, que es una debilidad y rigidez en ambas piernas, e hiperflexia e incontinencia, ya que esto es debido a una afectación concurrente a la médula intestinal, lo que se le suele conocer como mielopatía. Muy bien, ahora hablando de la progresión de la demencia por VIH, esta a veces puede empezar de forma repentina y también puede avanzar a mucha velocidad. Si no se le da tratamiento, pues la persona suele vivir en promedio unos 6 meses después del diagnóstico. O sea que sí es muy rápido cómo avanza. Y bueno, se considera ya demencia cuando los problemas en el cerebro pues son tan fuertes que ya afectan las actividades de la vida diaria. Esto lo hemos visto mucho en clase. Pero sí, la progresión con este tipo de demencia es rapidísima y básicamente una vez que te la diagnostican, tu pronóstico es muy pobre. Ahora pasemos al diagnóstico. En esto es muy importante dejar en claro que este diagnóstico es meramente clínico. ¿Qué quiere decir esto? No hay una o unas pruebas en específico que nos den el diagnóstico por sí solo, sino que se debe de tomar en cuenta varias cosas, como por ejemplo una investigación detallada de la historia clínica, una exploración física y neurológica también muy detalladas. ¿Para qué? Para que así podamos identificar el patrón de características de los síntomas que anteriormente hemos hablado que causan deterioro cognitivo, conductual y motor. Sin embargo, esto no es lo único que se debe hacer, ya que estos síntomas pueden llegar a ser por causa de otro tipo de enfermedades, así que es absolutamente necesario realizar estudios complementarios para descartar que sea por causa de estas enfermedades. Entre estos estudios tenemos las pruebas bioquímicas, que son para
descartar alteraciones metabólicas o infecciosas que pueden llegar a causar los delirios. También la imagenología cerebral, como la resonancia magnética o el TAC, ya que aquí podemos llegar a hallar hallazgos sugestivos como una atrofia cerebral, ensanchamiento de los surcos, ventrículos o también cambios en la sustancia blanca. Pero aquí sobre todo la neuroimagen nos ayuda mucho, ya que sirve para descartar otras causas como infecciones oportunistas, ya sea una toxoplasmosis, una leucoencefalopatía multifocal progresiva o inclusive tumores que pueden llegar a afectar. Es importante saber que un diagnóstico temprano es clave, ya que favorece una respuesta más efectiva al tratamiento antirretroviral. Este puede llegar a frenar o inclusive revertir algunos o parcialmente síntomas neurológicos y mejorar muy significativamente la vida de los pacientes. Bueno, ahora hablando de la identificación de este tipo de demencia, tristemente en la mayoría de los casos la identificación es tardía porque pues realmente los primeros síntomas pasan muy desapercibidos, tanto para el paciente como para los médicos. O sea, es difícil de percibir los síntomas. Este diagnóstico se suele pensar en personas que tienen VIH y que aparte tengan pues las defensas y el sistema inmune muy debilitado, y pues ese tipo de personas encajan con esta enfermedad, o sea, presentan síntomas que encajan con esta enfermedad. Entonces realmente es muy complicado el diagnóstico. En la mayoría, pues como les digo, es tardío y pues termina fatal. O sea, es difícil identificar lo que vendría siendo este tipo de demencia, porque no se dan los síntomas hasta que ya es muy tarde. Aunque si bien este tipo de demencia es muy complicada de detectar, por lo tanto pues se detecta de una forma tardía, aún así tenemos un tratamiento. Este tratamiento se basa principalmente en dos cosas. Primero, disminuir al máximo la reaplicación del virus en el sistema nervioso central del paciente y segundo es reconstituir el sistema inmunológico del paciente. Para lograr esto, la base es la terapia antirretroviral de gran actividad, mejor conocida como TARGA. Es crucial utilizar fármacos que puedan cruzar la barrera hematoencefálica en las concentraciones suficientes para que se suprime el virus en el cerebro. Los medicamentos antirretrovirales se dividen en 4 grupos según su mecanismo de acción. Tenemos a los análogos de nucleósidos. Estos actúan como falsos bloques de la construcción del ADN. Entonces, cuando el virus intenta replicarse, estos análogos se van incorporando en la cadena del ADN viral y la detienen, impidiendo así que se forme un virus nuevo. También tenemos a los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa. Estos se unen directamente a la enzima transcriptasa del virus, desactivándola. Es como si fuera una llave que rompe esta cerradura. Sin esta enzima, el virus no puede convertir su ARN en ADN. Luego, tenemos a los inhibidores de proteasa. Estos bloquean la enzima proteasa del VIH. Esta enzima es como una tijera que corta las largas cadenas de proteínas virales que forman partes funcionales de un nuevo virus. Entonces, al inhibir esta enzima, se producen virus inmaduros que no son infecciosos. Y por último, tenemos los bloqueadores de fusión. Estos impiden físicamente que el virus se una y se fusione como su envoltura con la membrana de la célula que quiere infectar, evitando así la entrada de este virus. El objetivo final de combinar estos fármacos en un régimen de tratamiento es lograr la máxima supresión viral posible y prolongada en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estamos buscando es reducir la cantidad del virus en la sangre para que éste esté en niveles indetectables. Conseguir esto nos trae 3 beneficios principales. El primero sería mantener o mejorar el sistema inmune, ya que al detener la replicación del virus, permitimos que los linfocitos CD4 se recuperen, fortaleciendo así las defensas del organismo. Luego tenemos reducir la morbimortalidad asociada con el VIH, ya que un sistema inmune fuerte nos ayuda a prevenir las infecciones oportunistas e inclusive prevenir tumores, que normalmente en el VIH son la principal causa de muerte. Además, que el suprimir el virus en el cerebro frena el daño neurológico. Y por último, pues claramente mejorar la calidad de vida del paciente, ya que controlando la replicación viral
se puede estabilizar e inclusive mejorar los síntomas cognitivos, motores y conductuales, permitiendo al paciente una vida más funcional e independiente. Para terminar, es fundamental resaltar que el éxito de la terapia antirretroviral ha transformado el pronóstico del VIH y del complejo demencia-SIDA, ya que lo que antes era una enfermedad mortal e inexorablemente progresiva, hoy se puede convertir en una patología crónica y controlable con la que los pacientes pueden vivir por décadas una buena calidad de vida, siempre y cuando claramente se mantenga una adherencia al tratamiento. Y pues bueno, eso ha sido todo de nuestra parte y pues ya, tengan un bonito día.